Buenas a todos. Lucio, muchísimas gracias por atender a mi llamado. Sé que estás moviendo toda tu práctica al mundo digital, como todos los demás. Y es un espacio que me interesa mucho en el contexto de cáncer y civilización, como ya nos habíamos encontrado, y se fue metamorfoseando en los últimos meses por la pandemia a ciencia y civilización. Me da un especial gusto tenerte. Quisiera que me dieras un minutico para presentarte, para eh, la audiencia que no te conoce. Lucio Criado es médico clínico, pero además es un magíster en farmacopolítica, lo cual va a ser muy relevante para nuestra conversación. Y es además profesor de posgrado en varias universidades, la UCA, la UBA, la Universidad del Litoral. En suma, Lucio tiene ya muchos años de experiencia, más años de lo que nos gustaría admitir, más de 30. Para 40, ya cerca de los 40, Ahí práctica está. médica. Y en particular es un especialista en metabolismo. Todo lo metabólico, nada metabólico le es ajeno a Lucio. Así que, bueno, doctor Lucio Criado, gracias por estar acá. Al Bienvenido. contrario, Ernesto, un placer. Además, es un hermoso domingo y esta mañana podremos compartirla juntos tranquilos. Maravilloso, maravilloso. Bueno, muy bien. Lucio, yo quería exponer primero, darle contexto a nuestra conversación que ha venido desarrollándose informalmente en los días, porque han empezado a emerger algunas noticias de prácticas correctas desde el punto de vista epidemiológico, desde Holanda, desde la Universidad de Stanford, donde de pronto entonces, tal y como predijimos en su momento, se empieza a ver que la verdadera tasa de mortalidad del novel coronavirus COVID-19 es un poquito inferior a la de la gripe estacional que mata, como tú sabes muy bien, y nos vas a describir algunas cuestiones de H1N1, H3N2, H5N1, etcétera. Los virus, digamos, los virus más de moda durante el último siglo, mata despiadadamente a 32.000 argentinos por año, entre 30 y 60.000 norteamericanos, una veintena de millares de italianos, españoles, etcétera. Así que en este contexto, lo que se hizo fue que más allá de testear a las personas con síntomas hospitalizadas, en Holanda, por ejemplo, se hizo un testeo nacional bien confeccionado, como tendría que haber sido desde el principio, en donantes de sangre voluntarios, 10.000 de ellos, y el 3% estaba positivo a coronavirus, por supuesto asintomático, lo cual proyectado a la población entera de 17 millones de Holanda, resulta que la verdadera tasa de mortalidad es 0.006. Con lo cual, bueno, lo mismo en Stanford University, que se hizo un estudio y estamos claros de que Stanford sabe hacer una buena muestra estadística, no así la OMS, lamentablemente, que han hecho tanto daño con este sesgo que hicieron. Totalmente Saltaron de a tomar acuerdo. inferencias, bueno, realmente criminales en el fondo. Es muy descuidado. Y en Stanford es lo mismo. Resulta que tenemos una enorme población que ya tuvo coronavirus, que ni siquiera tuvo síntomas, por lo cual la tasa de mortalidad se vuelve algo así como 0,0, es decir, medio por ciento, Absolutamente, sí, sí, bien por debajo de la gripe común estacional, que repito, en totalmente de contexto acuerdo. epidemiológico mata, bueno, muchas decenas, centenares de miles de personas por año. ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que acá hay que analizar tres escenarios. El primer escenario es el escenario de que esto no es un problema de la salud. Si ustedes ponen cualquier buscador, aún de la OMS o cualquiera de los populares, gripe, flu y mortalidad, and mortality, van a encontrar que más o menos 450.000, 500.000 personas mueren por año de gripe. ¿Sí? Esto es la convencional. ¿Cuál es la característica que tiene la gripe a diferencia del coronavirus? La gripe pasa 3 o 4 meses en el hemisferio norte, durante el periodo de verano en el hemisferio sur, y después viene para acá, con lo cual los sistemas de salud tienen 3 a 4 meses para bancar, para que esta carga de pacientes se reparten a lo largo de 8 meses en el año. Cuando uno se encuentra que esta enfermedad, que ha viajado en avión, como digo yo, con una velocidad fantástica, no permitió dejar el barco 40 días, la cuarentena del barco en el río hasta que no se moría nadie, sino bajaron todos, hizo que este virus, que no tiene relación con la estacionalidad, estuviera en todo el mundo en forma simultánea. Entonces, todos los pacientes que uno podría llegar a ver en 8 meses los está terminando viendo en 45 o 50 días, que es lo que está pasando. Primer gran problema. Segundo gran problema, la gripe estacional o el H1N1, tenemos una vacuna que se ha universalizado.
tercer tema es que el H1N1 tenemos el oseltamivir o el anís estrellado, lo que querramos, vinculado a la inhibición de la replicación del virus. Entonces, eso sería desde la macro mirada en el escenario en el cual estamos. Creo que el problema no es un problema de salud, sino del sistema de salud que no está preparado para esto. La segunda cosa que hay es que los que tienen mayor mortalidad son los viejos que tienen comorbilidades. Entonces mi pregunta es, a fin de año, cuando pongamos la lista y sumemos, ¿se habrán muerto los mismos? ¿Se habrán muerto más? ¿Se habrán muerto menos? O sea, tendremos que ver qué pasó, porque yo en el año 2010 fui invitado a un congreso de geriatría para hablar sobre mortalidad de los viejos con la gripe del H1N1, que fue en el 2009. Y en el 2009, como los viejos estaban cuidaditos, quedados adentro por el tema de la gripe, se murieron menos que la proporción anual, llamativamente. Entonces, el tema acá es, ¿estamos haciendo inteligentemente una lectura de esto? Primera cosa. Segunda cosa, voy a referirme 2 palabras con la mayor objetividad respecto a la OMS. La OMS nace después de la Segunda Guerra Mundial como un órgano tendiente a homogeneizar la salud en el mundo. Después, si ustedes buscan en la declaración de Alma-Ata, en el año 74, donde una salud para todos, o sea, tuvo momentos donde capitaneó ideológicamente la salud de la humanidad. En este momento está desdibujada y perdió la oportunidad de tener un protagonismo universal. Cada país hizo lo que quiso, cada región hizo lo que quiso y sigue haciéndolo manteniendo las libertades. No se olviden que la OMS tiene regiones, la región de las Américas, la región de Europa, Eurasia, podría haber tenido conductas regionales y nosotros estamos viendo que no ha habido conductas regionales. La oportunidad de poder tener una mirada universal de la salud a través de un órgano reconocido, histórico, internacionalmente, se perdió. Hoy en día se ha perdido esa oportunidad política de tener una mirada. Seguramente cuando venga la vacuna, venga algo, se sumará. Tengo la impresión de que estuvieron mucho más preocupados por la condición en la cual estaba la organización que por la gente. Y estas grandes organizaciones, cuando se divorcian de la gente, del pueblo, y realmente se desdibujan en el rol, el cual uno tiene un rol porque el otro te lo da. Una organización internacional es reconocida cuando la gente lo reconoce. Hoy en día cada país está escuchando a su ministerio y no está escuchando a la OMS. Cuando la OMS tendría que ser el órgano rector internacional. Han Sí, perdido una oportunidad política. sí, hay cuestiones llamativas, por ejemplo, Tedros ya venía de Etiopía, ahí está bien cuestionado por algunas cuestiones, por algunas aventuras del pasado de ocultamientos de De outbreaks de datos. cólera y otras cosas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Claro, así que ahí está China también influyendo, pero el punto es que me parece muy significativo que hayan despertado esta alarma global cuya señal se magnificó, se amplificó, bien de teoría de sistemas, bien de efecto dominó, que es lo que estamos viendo ahora, y, no, y 2 cosas saltaron a la vista. Primero, el procesamiento estadístico fue así, absolutamente amateurístico, es directamente un disparate, o sea, definieron cifras de infección, de attack rate, y de mortalidad, la case fatality rate, con una muestra completamente sesgada tomada en los hospitales directamente. Primer craso error. Eso lanzó un tsunami de terror a lo largo de todo y todo el mundo empezó a levantar. A ver, yo estaba tratando mientras te escuchaba de tu comentario basado en otras cosas que te escuchaba antes. Son, a ver, una muy mala estación que tuvo Italia en un paper muy interesante publicado por ellos el año pasado. Tuvo 27.000 muertos. Esto es, como el doctor Lucio dijo, para los que nos escuchan, no es en el año, es en la estación, el flu season. Estos son 6 meses, ponele. Sí. Entonces, 27.000 dividido 6, perdón, sí, 6, por ejemplo, son 4.500 por mes, que dividido 30, bueno, es la pepinada de 150 muertos por día, en promedio, por supuesto, eso no Para todo un ocurre así. país. Para todo un Claro. país. Italia en particular, que estábamos todos. Recién Italia ahora acaba de, en mortalidad específica, que después hay otro problema de cómo ellos labraron los certificados de defunción, que es otra debacle más.
todo el que tenía coronavirus, si muere de un aneurisma, murió de coronavirus. Si muere de infarto, murió de coronavirus. Si muere de cáncer por emaciación, murió de coronavirus. Con lo cual, cosa que no da lugar, porque el 80% de los portadores son asintomáticos, significando que nunca se llegan a enfermar, no es que son asintomáticos y mueren súbitamente sin darse cuenta. Pero No, no. además no solamente esto, este es un virus que tiene la característica que tiene alta contagiosidad. O sea, es un virus que muy fácil se pega. Pero ¿en quién daña? Daña en el que está enfermo. Con lo cual, me Claro, está matando el virus o la enfermedad que yo tenía. O sea, yo vengo caminando por la cornisa, ¿es el vientito el que me tiró o que estoy caminando por la cornisa porque tengo hipertensión, 3 infartos, claro. secuela ACV, etcétera? Cuando uno se fija, las comorbilidades, en Italia 35% eran diabéticos, 12% tenían fibrilación auricular, 11% tenían secuela de ACV. O Sí, sea sí, sí. que no es que vino... Y la otra cosa llamativa, a diferencia también del H1N1, el H1N1 tuvo predilección por predilección. No respetó, no tuvo predilección, no respetó ni embarazadas ni niños. En cambio ni embarazadas ni los niños. O sea, Sí, con lo cual estamos frente a un escenario totalmente distinto, porque el grupo salvemos a las embarazadas y los niños, la famosa frase de ante un naufragio, está exento de esta enfermedad. claro. Entonces, tampoco ahí podríamos decir, tengo que tener una hiperalerta, como tuvimos en H1N1, porque no respetaba aquello más preciado que era una embarazada y un niño. Entonces, Claro. al contrario, yo acabo de escribir estos días un editorial sobre el gerontocidio del coronavirus. ¿Por qué? Porque vino por los viejos. 14% de mortalidad en que en los mayores de 75 años con comorbilidades. Porque cuando yo te digo tiene 14% de mortalidad en mayor de 75 años, también te podría decir al revés, que también esto es otra lectura que hay que tener. No me cuentes que tenían el 14% de los que se murieron. Decime que tuvieron el 86% que se salvaron. Claro. Porque ahí tengo más gente. O sea, el 86% es un número mucho más grande, con lo cual la información que yo puedo recabar de ahí es mucho más rica. Bueno, ahí hay Entonces, un sesgo evidente. Esto que tú estás diciendo es tan claro, lo hemos hablado cada vez que nos encontramos en los congresos por ahí, sí, hacemos desayunos científicos, pero yo creo que aquí claramente un sesgo, porque esto que tú estás diciendo es tan obvio que me parece que hay un interés muy claro en vender vacunas o al vender alguna cosa, hacer este énfasis que digamos, esta visión patógenocéntrica y no inmunocéntrica. ¿Cómo se explica, por ejemplo, una patología tiene, estoy admitiendo que tiene si digo que tiene el 3% de mortalidad, estoy admitiendo implícitamente que tiene el 97% de supervivencia. sobrevida. ¿Cómo se curó? Claro. Entonces, okay, entonces ¿cuáles son los factores, como tú dices, de supervivencia? Bueno, la inmunidad, fantástico. ¿Qué tú haces, digamos, cuál es tu opinión? Bien. ¿Cómo tú interpretas esto de que hemos obviado toda la evidencia científica publicada por The Lancet, por the British Medical Journal, sobre la vitamina D, la enorme importancia de la vitamina D en concentraciones lógicas desde el punto de vista de la biología evolutiva, es decir, de 30 nanogramos por mililitro para Sí. arriba, los efectos son determinísticos, no estocásticos, y la vitamina C y otras cuestiones, en perfecta congruencia con el efecto de la estación, que hacia el final de la estación de invierno ya no hay vitamina D porque no había sol, ya no hay vitamina C porque no hay verduras frescas. ¿A qué se debe este ocultamiento? ¿A qué te huele esto? Pues a mí me Bien. La sorprende. primera cosa que yo voy a ir de lo macro a lo micro, voy a ir de más grande a más chiquito. Yo estos días estaba justamente en una charla hablando sobre dos cosas que tenemos que tener presente. La primera es la ley de Rich, que nadie la conoce y nadie la tiene, que dice que el número de gérmenes por la inmunogenia, o sea, por la patogenia, eso quiere decir por la infectividad que tiene, dividido la inmunidad de la persona, es lo que va a determinar la enfermedad. Esto quiere decir, si vienen muchos soldados y vienen muy bien armados, y probablemente tengo que tener muy buena inmunidad. Trasladado esto al medioevo, si mi castillo es muy sólido y los soldados que vienen son flaquitos y no tienen armas muy potentes, y probablemente no me pase nada. En cambio, si vienen, mi castillo no es muy sólido, ¿sí? Como el cuento de los tres chanchitos. Si me sopla la casa, el lobo, ¿sí? Y la vuelca con muy poquito, y voy a estar en problemas. Entonces, la primera cosa yo tengo que tener esto. ¿Cuántos gérmenes necesito? Los hospitales son un buen lugar donde hay muchos gérmenes. Entonces, por eso hay que alejar a la gente de los hospitales. Segundo tema.
La Exactamente lo infectividad. contrario de lo que hicimos acá. Bueno, la infectividad. Este es un virus que sí que tiene alta infectividad. Pero vamos a trabajar ahora con lo que está debajo, que es lo que me corresponde a mí y de lo que me habla del 86% de la gente. Si yo tuve un 14% de los viejos 75 años que se murieron, el 86% que se salvó por lo que está debajo de la fórmula. ¿Sí? Claro. El denominador de la fórmula, que es la inmunidad. Entonces, yo lo que hablo de preacondicionamiento metabólico inmune. O sea, ¿en qué condicionamiento inmunológico, metabólico me encontró este virus? Si me encontró inmunológicamente y metabólicamente bien, muy probablemente no pase nada. Claro. Como han demostrado trabajos de otros virus, que los que tenían, como vos mencionabas, vitamina D por niveles más altos, no le pasaba nada. Los que tenían metabólicamente no estaban inflamados, eso quiere decir no tenían estrés oxidativo, eso quiere decir que no tienen hipertensión, que está regulada a través de una enzima que metaboliza la óxido nítrico sintetasa, que es la que dilata las arterias. Como me falta el óxido nítrico, se contraen las arterias. Entonces, si yo tengo exceso no, si yo tengo buena óxido nítrico sintetasa, y esa está mediada por una alimentación dominantemente vegetariana, dominantemente pobre en sal y rica en potasio, pobre en sodio y rica en potasio, no en sal. Entonces, yo voy a tener un equilibrio metabólico en el cual tengo resuelta una de las patas, que es la hipertensión. Se ha visto que ahí es un grupo importante. Por el receptor AC, Otro por la enzima precondicionamiento convertidora metabólico, de... también de la mano de la vitamina D. Se sabe que los pacientes que tienen insulinoresistencia, eso quiere decir obesos, sedentarios, que no tienen capacidad de caminar 100 metros, etcétera, etcétera, ese perfil de paciente tiene muy bajos niveles de vitamina D. Entonces, tengo que subir la vitamina D, pero no me alcanza. Si no, sería muy fácil. Te doy 50.000 unidades de vitamina D. No, no. Tengo que además preacondicionar todo el metabolismo, para lo cual una alternativa es bajar el estrés oxidativo. Eso quiere decir disminuir todo aquello que genera una carga metabólica prooxidante. Por eso hablamos de vitamina D y vitamina C. Vitamina D tiene una acción muy potente en la oxidación lipídica, en la grasa, de todos los lugares que se te pueda ocurrir, hasta el cerebro, y la vitamina C tiene un poder oxidativo de todo lo más vinculado a lo que es no lipofílico, sino hidrofílico, o sea, todo lo que está vinculado a los hidratos de carbono. Entonces, y si yo quiero mejorar la oxidación o la antioxidación de lo vinculado a las proteínas, tengo que utilizar una muy vieja enzima que conocemos, que es la santina oxidasa, que es la responsable de metabolizar parte de los núcleos de las células animales que tienen ADN. Entonces, si yo hoy tuviera que pensar, tendría que, digo, vamos a trabajar con lo de abajo, porque vacuna no tengo, el virus se está dando vuelta, o sea, la inmunogenicidad mía, entonces tengo que trabajar con la inmunomodulación metabólica. Absolutamente. Entonces, dieta rica en frutas y vegetales, pocas cargas de purinas, cero sal, cero, o sea, la menor cantidad posible de sal, y si tengo que comer algún tipo de animal, trataré de buscar pescados que tengan omega, ya que se ha visto, hay varios trabajos sobre la relación de los omega 3, omega 6, de la vitamina D, pero no solamente pensar en subirla biológicamente con un frasquito, sino subirla metabólicamente favoreciendo que mi cuerpo la utilice bien. Esto es el preacondicionamiento metabólico frente a cualquier epidemia. En la antigüedad proponían ayuno. Claro, claro, y hablar, sí, sí. Que por cierto es una de las cosas que pasa espontáneamente con las infecciones virales. De inmediato, las primeras citoquinas que segregan, la primera línea de Sí, acción, los leucocitos, son pirógenas. Los pirógenos avisan al hipotálamo de subir la fiebre sistémicamente y eso produce anorexia, con lo cual, y esto quería darte pie a esta hora, baja la glucemia en medio en horas, totalmente. baja la glucemia y baja la insulina y la leptina, fundamental y básicamente olvidada. De alguna manera también hay una modulación con ACE, la enzima convertidora de angiotensina, es decir, hay Sí, todos unos factores que de pronto, Lucio, para mi asombro, yo como observador científico, digamos,
al margen de la lucha que ustedes los médicos tienen todos los días en la frontera, ahí en la trinchera, quiero decir. Como un espectador con un poco con el beneficio de la distancia, digamos, no presionado, yo no puedo creer cómo nos hemos olvidado de toda la ciencia. Hemos puesto en suspenso todo. Nos olvidamos de la leptina, nos olvidamos de la hiperglucemia, Bueno, de la inflamación. Digamos, es muy asombroso. pero no solamente eso. Están apareciendo medicamentos nuevos utilizados para otras cosas que valen fortuna, cuando uno tendría que plantearse. Este es otro concepto, yo lo vengo discutiendo hace muchísimos años. Vos recién mencionaste la fiebre. La fiebre es el estímulo fisiológico para desarrollar inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, si esto es así, todo el mundo dice no, porque la fiebre de 39 grados es tóxica. Solamente genera convulsiones en los niños menores de 2 años, porque le falta todavía desarrollo neuronal, mielínico, etc. Entonces, pero si vos o yo tenemos 39 grados, lo vamos a tener un día, van a estas inmunoglobulinas subir en forma estruendosa, dejemos que la fiebre trabaje. ¿Quiénes son los otros que padecen la fiebre? Los viejos. Los viejos con insuficiencia cardíaca, la fiebre aumenta la necesidad de que el corazón lata, aumenta. Y cuando yo tengo un corazón que está frágil, y la fiebre es un problema. Por eso, cuando estos pacientes quieren desarrollar fiebre y no pueden, su insuficiencia cardíaca se hace más manifiesta. Entonces, la comorbilidad, volvemos anteriormente, ¿lo mató el virus o lo mató su incapacidad de responder a un virus que si no hubiera tenido su enfermedad cardíaca, lo hubiera pasado de taquito? Como el 86%, porque solamente un 14% de los 75 años. En ese segmento de población encima, ¿no? Porque... Sí, sí, que es un segmento crítico. Sí, sí, Entonces, sí. vuelvo a decir, ¿por qué estamos preocupados tratando de leer las 50 autopsias? Yo estos días me dediqué a leer detenidamente las autopsias, porque además hubo muy pocos grupos que hicieron autopsias. Si uno ve, hace menos de 2 semanas salieron publicadas las 50 autopsias del grupo italiano, que tenía cada uno, donde primero demostró que no había coinfección, a diferencia del H1N1, que tenía muchos neumococos como coinfección. Acá no hay coinfección, hay un fenómeno de vasodilatación pulmonar. Entonces, ¿el problema cuál es? De venodilatación. Esta tormenta de citoquinas, tormenta inflamatoria, que podría ser resuelta si mi inmunidad estuviera en condiciones, mi respuesta metabólica sería otra. Entonces, volvemos al punto, el preacondicionamiento inmunometabólico es lo que define el final de la película. Entonces, tenemos que trabajar desde el primer día en el preacondicionamiento inmunometabólico. ¿Y será dejar a que los pacientes tengan 39 grados? No sé, pero me parece que no me parece muy irracional decir, tiene 65 años, metelo ahí abajo de la frazada, que transpire, y que ya se va a curar, como decían en la Claro, de antigüedad. última hielo en la cabeza, que es una cosa que se ha hecho infinitamente. Eso. El Para no, que el cerebro no padezca. Claro, Claro, en el pecho, en pero, definitiva, ¿no? pero que la inmunogenicidad va del cogote para abajo, del cuello para abajo, con lo cual, si me estoy muy preocupado por el tema del cerebro, pero el cerebro de un adulto tolera los 39 grados como nada, no es un problema, no va a ser convulsiones. Sería que Este nosotros famoso vimos, mito. claro, claro. Bueno, hay una cosa automática de no pensar, pero nosotros estuvimos viendo y una de las cosas que postulamos fue que el uso de inhibidores centrales de la fiebre, o sea, a nivel justamente hipotalámico, léase acetaminofén, como le dicen los Sí, sí, americanos, paracetamol, todos. indometacina, ibuprofeno, etc. Son una de las cosas que promueven, generan un círculo vicioso que refuerza este síndrome de adaptación macrofágica, refuerza la tormenta de citoquinas. Porque las citoquinas son, bueno, la gente no entiende, mensajeros. Las células blancas le avisan al cerebro por medio de las citoquinas cuál es su función. Mensajear. Bueno, acá hay un problema, sube la temperatura para optimizar las inmunoglobulinas, los interferones. Para el público que nos escucha, los interferones se llaman así. Perdón, Buen timbre, perdón, Rosita. perdón. Esto es televisión en vivo, así es. No problem, no problem. Totalmente, totalmente. Así que ahora vamos a bajar esto. Los No, no, interferones, decíamos, se llaman así, porque los interferones interfieren ¿con qué? Con la sí, replicación viral. Bueno, cuando tú bloqueas centralmente, farmacológicamente, la fiebre, lo que produce es que deja sordo al hipotálamo y las células blancas segregan más y más y más citoquinas porque no se sienten escuchadas.
tratando de hacer su función de reforzamiento positivo, un feedback loop. Sí. Fisiología de primer año es esto, ¿no? Así que El está libro muy de bien. Guyton, el libro, como digo yo, lean a Guyton de nuevamente, Arthur o Bertie Guyton, claro. Taylor. Esto es así. Además es muy interesante. Esta es una enfermedad, a diferencia de las otras, yo antes me enfermaba y tardaba 48 horas en tener todos los síntomas. Esta es una enfermedad que los síntomas, los pacientes ingresan al respirador entre el día 8 y 11. ¿Eso qué significa? Cuando desarrollé las inmunoglobulinas, es una respuesta inmunológica. De hecho, algunos fármacos que están usando son inmunomoduladores, son, o sea, moduladores de la respuesta inmunológica. ¿Y por qué modulan la respuesta inmunológica? Porque no hubo un preacondicionamiento metabólico inmune y entonces la cascada inmunológica no se autolimitó. Claro. ¿Y por qué no se autolimitó? Todos nosotros tenemos fisiológicamente, una respuesta ante cualquier estímulo, una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria que la autolimita. O sea, nosotros tenemos una acción y reacción. O sea, desencadeno la fiebre, pero la fiebre se autolimita. Tengo 1 o 2 días fiebre, al tercer día disminuye, solo. Desencadeno cascada inmunológica, pero la inmunidad se autolimita, no es que desarrollo anticuerpos eternamente. El fenómeno del no acondicionamiento de la respuesta inmune es lo que hace que esta sea una cascada que no se autocontroló. Y esto es lo que estamos viviendo. El fenómeno de autorregulación está deteriorado. ¿Estará deteriorado por fármacos? Probablemente. Eso Hay también una es otro injerencia tema. ahí. Sí, estaba en un chat con una serie de internistas norteamericanos. Es, no tiene mucha utilidad para nuestra audiencia poner el link debajo después, aunque podemos poner lo que tú quieras, lo que tú Sí. sugieras después también, porque es muy técnico, está en un lenguaje medio mascullado así, bien neoyorquino, bien rápido, pero esta gente se están planteando el error masivo, que de hecho los italianos son los primeros, en el chat hay varios italianos, justamente estos doctores que tuvieron la línea, los primeros respondedores, y dice, nos apuramos en mandar a la gente al respirador, nos apuramos y pensamos que hemos producido una gran cantidad de daño, hemos precipitado, pobre, lo reconocen con un poco con pavor, pero hemos precipitado los eventos porque, por supuesto, el pulmón es una neumonitis química en definitiva lo que produce, ¿no? Sí. Y eso no, pero la injerencia clínica en este caso ha interrumpido esos mecanismos maravillosos que tú describes y probablemente ha producido más daño que bien. O sea, yo pienso que esto tiene que ver con un factor de alarma. Hubo una sobremedicación, no tengo la menor duda, y una especie de alarma de estampida. ¿Viste? Con las estampidas de los animales Sí. que enloquecidos salen por una puertita así, se aplastan todos. Bueno, acá ha habido una estampida y me parece que lo que falta es, tú eres un formador, tú eres un educador y has educado varias generaciones de médicos y lo que yo pienso que falta es eso, es más educación para que no se No ha acorte la habido realidad. pensamiento, no ha habido discusión. Esto tiene dos cosas. La primera cosa que es muy atractiva estos días, ya charlaba y decía, tuvimos, es cómico, es una enfermedad que tiene 4 meses teóricamente, desde que empezamos a tener registros para decir, juntemos casos. ¿Cómo puede ser que tenga tantos especialistas hablando del tema con algo que tiene nada más de 4 meses, que cuando tuberculosis tenemos 300 años, lepra 250 años, Chagas 100 años, y ahora en 4 meses ¿De apareció dónde el sacaron la especialista diciendo certeza? lo que hay que hacer. Claro. Cuando yo diría tenemos que ir en punta de pie, observadores, y en vez de observar los muertos, observar los vivos. Tenemos que tener una mirada mucho más inteligente. Lo que pasa es que el modelo no se banca a decir, muchachos, tenemos que ser reflexivos. Tenemos que demostrar que no sabemos y que tenemos que aprender. O sea, si uno no tiene una cuota de humildad científica, seria, hace esto que vos decís, sale corriendo para dónde, y hay que correr. Esto hay que correr. ¿Y para dónde? Y entonces tengo 10 protocolos hoy. Yo escribí el otro día un editorial que decía el megatrial mundial. Estamos haciendo un megatrial con un grupo con este tratamiento, otro grupo con este tratamiento, otro grupo, y vamos a ver al final cuántos muertos tuvo cada uno, cuando en realidad los muertos tienen que ver qué edad tenían, cuánta insuficiencia cardíaca, cuántas secuelas ACV, cuántos infartos previos, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos. Y entonces, en vez de mirar eso, vamos a terminar mirando
lo que está a la derecha del igual y no lo que está a la izquierda, que es lo que construyó ese resultado. Si vamos a dedicarnos a contar muertos en vez de analizar los vivos, estamos nuevamente equivocándonos, ¿sí?, sobre este concepto. Yo digo, tenemos un mensaje disociativo extremadamente interesante. Si yo te miro, esto lo quiero medir desde el éxito de un tratamiento, o sea, cuántos, o mejor dicho, cuántos se murieron y cuántos no, ¿sí? Te cuento los fracasos que fueron los muertos. En cambio, cuando quiero hablar de una universidad, te cuento de los premios Nobel que tiene, o sea, te cuento los éxitos. O sea, qué sesgo de mirada. Porque Claro. yo podría decirte, decime no sé, de una universidad, Harvard o Yale, o lo que quieras, cuántos alumnos se inscribieron y no terminaron la carrera. No, no, no. Ellos te cuentan cuántos premios Nobel tuvieron. No te cuentan cuántos se inscribieron y no terminaron. ¿Por qué me tienen que contar los muertos y no contarme los éxitos? Que fueron todos aquellos que se enfermaron y no se murieron. Esta mirada que yo no logro entender, que tienen como un doble cerebro para hacer la cuenta de los éxitos. Yo creo que hay una inhibición ahí. La presión es política, claramente. Ha habido mucho copycat, mucho copy-paste. Sí. Ellos hicieron cuarentena, nosotros hacemos cuarentena. Pues nadie se quiere poner delante del tren de la opinión pública y de todo esto, ¿no? Entonces es otra vez la paradoja de el emperador está desnudo. O sea, todo el mundo ve lo que está pasando, ve el procesamiento estadístico fue detestable, es un John Ioannidis, uno de los tipos más interesantes y más profundos a este respecto, en términos de procesamiento estadístico, una de las autoridades mundiales en estadística médica, dijo, esto apesta a un fiasco estadístico tremendo, porque se han desoído todas las... Se ha hecho exactamente todo lo que no hay que hacer. Las muestras sesgadas, saltar a tomar conclusiones con una muestra inadecuada, Pero paniquear. apareció ahora un medicamento donde me ponen 75% de éxito terapéutico y digo, ¿cuántos pacientes se trataron? 14. ¿Cómo haces para tener 75% de 14? Tendría que tener más de 100 para tener 75%. O sea, matemáticamente no me cierra. No, no, ¿Cuántos eso, estuvieron? 11 y medio enfermos se salvaron. ¿Entendés? sí, claro, claro. Entonces, ¿cómo haces para explicarme Muy esa flojo, cuenta? muy flojo. Yo previamente te contaba este cuento, yo veo esta pandemia como el cuento de la peste que está yendo al pueblo y se encuentra con un labrador. Y el labrador le pregunta a la peste, ¿cuántos piensas matar? Y la peste le dice, solamente mataré 500. Cuando vuelve a las 2 semanas, vuelve a encontrarse la peste con el labrador y le dice el labrador, peste, me has mentido, mataste 5.000. No, no, le dice la peste, yo maté 500. 4.500 murieron de miedo. O sea, acá murieron porque, y nadie sabe, pero pongámoselo todo a la peste. O sea, le pusieron Sí, 4.500 de más a la peste. Yo esto tengo es la un impresión de seco, que esto es real. estamos poniendo, o sea, ¿cuántos de estos pacientes se hubieran muerto de gripe dentro de un mes o si hubieran muerto de alguna otra cosa? Vamos a ver cuando hagamos la cuenta a fin de año qué número tenemos, y esto es un problema del sistema de salud. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Hemos, y la otra cosa es esta, es el sueño dorado de cualquier político. Ya, espera, antes de ¿Qué es eso, que lo es que muy yo? interesante y es un tema largo por ahí, yo quisiera Sí, agregar mínimamente lo que estabas comentando antes, que hay un fenómeno semántico también implicado en cómo se labra el acta de defunción. Es decir, los alemanes han sido muy estrictos, como sí. esperábamos, con esto, y entonces tiene una mortalidad que es una décima parte de la de todos los Del demás. resto del mundo, ¿sí? El resto del mundo, a pesar de que todavía se está calculando con un número de infectados que es de acuerdo con Stanford University, debe ser 85 veces más, 85, entre Sí, 40 veces y 85 veces, no por ciento, o sea, 8.500% más gente sí. infectada que la que se supone. Más o menos el 3% de la población ya está infectada, o Bueno, más, ¿no? pero esto Entonces, tiene que ver con un tema. Si yo no hago hisopados, no voy a detectar la gran cantidad de asintomáticos que caminaron por la vereda. absolutamente. Cuando ustedes fijan en las estadísticas, dice, y tuvimos un 19% que no se conoce cómo se infectó. Se infectó de alguien que se cruzó, que le dio un abrazo, le dio un beso, le dio la mano, le convidó un mate y que no tuvo nada. Claro, Pero claro, entonces hay una gran población de gente que la tiene como si no tuviera nada. Y el claro, famoso cuento de los portadores sanos. claro. Entonces, esto no es tan. Y
el número de proporción de mortalidad te lo va a dar la cantidad de hisopados que hagas. Los países que han hecho hisopados masivos han encontrado un montón de gente asintomática. Cuando vos haces pocos hisopados, te va a encontrar te va a dar el número en proporción. ¿Por qué? Y porque yo miro solamente los que recibieron premio Nobel. No miro todos los inscriptos que no reprobaron. Sí, bueno, estamos en la misma. Yo no sé quién va a ser definitiva el que dio esa orden. Pronto vamos a hacer un estudio ya de ingeniería forense, de cómo se llegó a estas conclusiones, quién cometió ese error, porque de un grupo de 350 tests hechos en personas hospitalizadas, no puedes establecer en virología no puedes sacar una conclusión ni remotamente sensata. Por eso es tan interesante el estudio holandés de las 10.000 muestras a lo largo de las 12 provincias de Holanda, de Netherlands, hechos en personas que con un cierto, digamos, son autoseleccionadas, porque fueron donantes voluntarios. Realmente extendido, la topología epidemiológica es mucho más realista. Bueno, ahí tenemos un 3% de personas ya infectadas, todas asintomáticas, ¿no? Sí. Ahora me toca a mí. La tecnología. Me está avisando que tome suplementos. Así que bueno, hay errores fundamentales de procesamiento estadístico. Yo insisto en un educador como tú que algo hay que hacer, además de fundamentalmente todas las presidencias tienen que tener un equipo interdisciplinario, porque si tienen solo un pequeño grupo de especialistas de un estrecho vertical, ¿viste? Un especialista por definición, entonces estamos perdiendo la visión multifacética de la realidad compleja, ¿no? Bueno, nosotros en la Sociedad Argentina de Medicina escribimos un documento de 150 páginas, desde todo hasta el tratamiento de los cadáveres, el acompañamiento domiciliario, todos los pasos, porque esto lo digo en serio, con el mayor de los respetos, algunos países han puesto virólogos y epidemiólogos como asesores. Los epidemiólogos son los que necesitan tener datos para analizar esto dentro de un año, o sea, con lo cual están antes de lo que deberían estar. Y los virólogos o los infectólogos no atienden en las guardias, no están en las salas de terapia intensiva ni están en las salas de clínica médica. Por eso los clínicos planteamos, nosotros somos los que estamos viendo estos enfermos y tenemos una mirada donde, ¿qué hacemos con todo el resto de la familia? ¿Los aislamos, no los aislamos? ¿A quiénes hisopamos? Tenemos el protocolo para hisopar absolutamente todo, para decir, este es el emergente que se enfermó y hubo 17 que tuvieron el coronavirus, pero no les pasó nada. Bueno, todo ese dato, toda esa historia necesita todavía reescribirse. Yo creo que hay una mirada política, y esto independientemente de cualquier tipo de partido, el sueño dorado de cualquier político es que todo el mundo lo obedezca, que nadie salga a la calle a protestar por él, porque ahora nadie puede salir a la calle, que además estemos todos tan identificados iguales que yo. Ayer me mandaron una foto, unos ex residentes míos que eran 8 o 9, todos vestidos iguales, barbijo hasta acá, anteojo hasta acá, cofia. Digo, yo no sé quién es quién, me imagino por la altura. Entonces, nos han uniformado que prácticamente hemos dejado de reconocernos unos a otros. Sí. Esto es una cosa complejísima desde la identidad de la persona. Claro, y además el resignamiento de las libertades individuales. El fascismo está a la vuelta de la esquina. Desde el punto de vista que yo tengo un pasaporte de inmunidad, tengo un certificado de inmunidad, un pasaporte biológico, esto le da pie, sobre la base del miedo de no tener, de infectarme, etcétera, como en la época de la lepra, que uno venía anunciándose, ¿no?, con la campana, los leprosos. Ahora tenemos una cuestión de, bueno, ya hay un sistema en China de crédito social. Yo viví 30 años en un país básicamente monolítico, comunista, y yo sé lo que es la doble moral y el silencio y la represión. Es muy peligroso que la humanidad en medio de esta pandemia se está jugando además una cuestión de cómo permanecer sensato y racional, cómo permanecer lógico y científico, racional, digo, frente a los emergentes de un mundo complejo, que van a venir muchos. Lo que la gente tiene que entender, y ahora después nos contarás un poquito, es que los virus no son nuevos. Los coronavirus están con nosotros 6 o 7 cepas hace mucho. Los H1, los HN, digamos, los de influenza también, H3N2, H5N1. Hay varios strains que están con nosotros, todos los años nos visitan. Así que van a pasar cosas nuevas. Cuando no sea polución, meteoritos, explosiones,
mil cuestiones, ¿no? Entonces, lo que yo veo acá es que esta pandemia ha demostrado las falencias del sistema, estamos irracionales, tendientes a la dominación central monolítica de un partido político en particular, cualquiera que sea que arribó al poder en ese momento, y estamos a punto de perder las libertades individuales. O sea, la pesadilla orwelliana de 1984, aquella película de 1984, está ahí nomás por ser realidad. Bueno, vos podrías, el otro día charlábamos con tecnocráticos. Yo tengo en mi familia algunos que son extremadamente ingenieros en tecnología de comunicación, y ellos me decían, yo puedo saber este teléfono al lado de cuántos teléfonos tuvo los últimos 10 días, con lo cual si vos tenés la enfermedad yo podría ir a buscar a las personas que estuvieron cerca tuyo. Con lo cual perdí mi privacidad. Absolutamente, absolutamente. Sí, 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 sí. Y esto pareciera ser que es fuerza mayor, que ahora es justificado. Bueno, ¿y cuándo me devuelven ese beneficio, ¿no? Bueno, Es una manera, ¿no? la otra cosa es esta. Hagamos escenarios. Yo he escrito un artículo que se llama Jugando al ajedrez con el coronavirus, donde decía que cuando uno juega simultáneas, que juega contra 4 o 5 a la vez, tiene distintas partidas. Bueno, hagamos de cuenta una partida en la cual el sistema de salud ahora tiene un gran gasto que por 3 o 4 meses todo este desarrollo, pero se sacó de encima un montón de gente que con comorbilidades que le iba a generar gastos en los próximos años. Con lo cual alguien debe estar haciendo la cuenta de cuánto se va a ahorrar por sacarse todos estos enfermos de encima. Sí, lamentablemente, Terrible, ¿eh? Pero sí, sí. alguien va a estar haciendo esta cuenta. No, Otro seguro. Y escenario. la otra cosa fatal es que el Producto Bruto Interno, esto está muy, muy documentado, está asociado de manera intrínseca, la correlación entre el Producto Bruto Interno y las vidas perdidas por año, o salvadas en realidad, es directa y proporcional. La correlación matemática es 0,89, o sea, tremenda. La que nosotros pedimos en el laboratorio para una curva de qué sé yo, de densidad óptica, para un reactivo, ¿no? Prefiero la correlación matemática. ¿Qué impacto en vidas perdidas va a tener la contracción del Producto Bruto Interno? Solamente Dios sabe. O sea, va a ser una mortandad que se extiende durante Pero vos fíjate esta otra cuenta que podés hacer. Tenemos gobiernos que están reclamando prolongar los años de trabajo, ¿sí? Porque no se logra pagar la jubilación más la juventud que no produce. Esto que se va a sacar un 14-15% de los mayores de edad, le van a permitir que le cierre las cuentas. También estos están haciendo cuentas, ¿eh? Porque la gente joven se muere una tasa 0.000. Tenemos que modelarlo porque lo que yo veo es que hay un montón de mortalidades. Hay un paper muy interesante publicado en The Lancet sobre el efecto salud, es decir, el efecto de mortalidad producido por el desempleo. De hecho, hay una mortalidad excesiva por cáncer, creo va que a ser muy superior por año. O sea, y este efecto, esto se estudió en el 2008-2009, el efecto salud que se llama the health effect, o sea, la mortandad engendrada por la pobreza, por el desempleo, o el Producto Bruto Interno directamente, se extiende durante años después. Pero ahora yo te hago otro escenario, otra partida de ajedrez. Vamos a hablar exclusivamente yo tengo un mercado formal y un mercado informal. El mercado formal está blanqueado, pasa por las tarjetas de crédito y por los bancos. El informal está en la calle. ¿Quién va a padecer esto? ¿El mercado formal o el informal? Un poco ambos, pero informal. El informal es fatal, sí, sí. Bueno, pero el formal va a achicarlo, pero va a seguir existiendo. El informal se va a morir gran parte, porque no tiene ni con qué comer. Día en día. Claro. El día a día se quebró. Entonces, un shock sistémico. El escenario de los viejos, el escenario del mercado laboral, el escenario informal. Esta pandemia genera un desplazamiento de un grupo poblacional que no está bajo el control de la tarjeta de crédito, control de la... Entonces, también uno tiene que mirar políticamente estos efectos, y así como existe un AC antes de Cristo y DC después de Cristo, existe un AC antes coronavirus y un después coronavirus. Porque es un turning point, no hay dudas. Es un turning yo point. estoy migrando, estoy grabando todas mis clases para todos los alumnos de las universidades para hacer todo electrónico y con aula Zoom, con lo cual todo el mundo va a poder escuchar lo que yo digo.
En cambio, antes en mis clases eran mis alumnos y yo, y salvo alguno, nadie iba a poner un micrófono para escucharte. Entonces ahora tenés que serte responsable y alguien te va a pedir, venga acá usted, ¿por qué dijo esto? ¿Qué voy a Levanta tener la que dar mano. explicaciones de lo que digo? Sí. O- Oye, hay una cosa que te quería preguntar con respecto a tu visión, como tu formación en farmacopolítica, que es, aquí hay una evidente cantidad de, enorme, está lleno acá hay una abundante cantidad de evidencia de que una de las políticas más interesantes que podría ser para esta epidemia y para las próximas, que sin duda van a venir, es en vez de bloquear la economía para producir, lo que esencialmente es implementar una medida medieval, o sea, completamente rústica, rudimentaria. La cuarentena es una forma medieval de medicina de la época de la peste bubónica y otras, Yersinia pestis, con las sí. ratas y todo este rollo, hacer al revés. Entonces, yo tuve el privilegio de estar en primera fila en 1984, 85, en el plan cuando se implementó el programa del médico de la familia en Cuba, que independientemente de la ideología, sistémicamente era interesante. En vez de la gente acudir al centro de atención primaria y Ujú. hacer un cuello de botella, la atención primaria iba a ellos en la forma de la visita directamente hogareña, que te tocaba la puerta al médico Ujú. de la familia, ¿no? Totalmente, sí. Esa descentralización de la atención primaria ha sido uno de los pilares del programa nuestro de soberanía de salud. ¿Te quieres acomodar con la luz? ¿Te quieres girar un poquito para...? ¿Molesta mucho esa luz a ustedes? No, No. no, a ti como único. A A mí mí me no. encanta, tengo el sol ahí en mi Perfecto, techo. perfecto. Así que bueno, esa primera cuestión, ¿no? La descentralización de la atención Sí. primaria. Bueno, Pero, hoy estamos lo que, así. claro, pero lo que cambió en Cuba, por ejemplo, yo me asombré de la tasa enorme que había de anencefalia y de malformaciones del tubo neural en toda Sudamérica, porque en Cuba casi no se veía. ¿Por qué? Porque el médico o la médica venía y te tocaba la puerta, si estabas en edad de merecer, que le hace una Ujú. mujer que podía quedar embarazada, y te daba la pastilla del complejo B, allí te la daba si tú no tenías registros, te la llevaba a la casa, ¿no? Eso es impresionante, impresionante. ¿Y qué tú, digamos, qué tú infieres del hecho de que toda la evidencia está ahí, de que suplementar con dosis evolutivamente lógicas de vitamina D y Bien. C baja el 70% de la tasa de infecciones en la población que más lo va a sufrir? ¿Por qué no estamos empleando eso que Bueno, es básicamente fármacos huérfanos? uno tiene que pensar esto. En los últimos 50 años, en la segunda mitad del siglo, después de la Segunda Guerra, hubo eh, explotó un concepto que venía de la mano de la libertad. ¿Sí? Y entonces este concepto de la libertad hizo que tuviéramos una gran cantidad de derechos, los derechos humanos, o sea, lo que se hizo, el genocidio, todo eso generó, obligó a crear estructuras de, no digo mayor control, pero de devolverle al hombre aquello que se le había quitado. Y entonces hubo una gran declaración de derechos, 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 pero mi impresión es de que se desbalanceó en, bueno, a cambio de este derecho, ¿qué estás dispuesto a poner vos? Claro. ¿Cuál es tu cuota? Explicar un Para, segundito para la audiencia el juicio de Nuremberg y Helsinki, porque quizás no claro, entienden. después de la Segunda Guerra Mundial fue terrible, el genocidio, todo el mal, Pruebas en humanos. el desprecio de la persona por la persona fue tan grande, que hubo que hacer leyes o decretos o principios que protegieran que no volviera a pasar nunca más eso. Entonces se llenó de derechos y mi impresión es que faltó la cuota de decir, bueno, yo para tener este derecho también tengo que comprometerme. O sea, Y tengo deberes, este derecho, claro. tengo derecho a no ser discriminado. Perfecto, pero no discrimines. Claro. Tengo derecho a la salud. Perfecto. Cuida tu cuerpo porque si no, tengo Claro, derecho a trabajo una al casa. tema de salud, claro, claro. Bueno, o sea, Es interesante lo que estás hubo, diciendo, ¿eh? Tu porque deber hubo para un contigo mismo. desbalance a punto de partida que no se midió, fue un principio de acción y reacción frente a la terrible, lo terrible que fue el genocidio y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa gran declaración de derechos. Pero todo esto está inmerso en una mirada, yo tengo una mirada extremadamente positiva. Si no te molesta, me voy a mover un Sí, sí, segundo, dale, dale. me muevo un segundo
Sí, sí, sí. Porque el sol me está dando un poquito más en la cara. Ahora estoy Perfecto. mejor. ¿Ahora estoy bien? Sí. Muy Ahora bien, estoy muy mucho más bien. cómodo. Si uno quisiera mirar en un momento, hacer un recuento histórico, tendría que ir un poco más atrás. Y me voy a referir a hasta en 1789, la Revolución Francesa, lo que dijo fue, este tipo que es un rey, que se creía Dios, y decía quién vive, quién muere, quién hace, quién no hace, es un ser humano igual que yo. El rey dejó de ser Dios. Entonces la Revolución Francesa lo que aportó fue tres grandes palabras a la humanidad. Esas tres palabras están en el friso de la Facultad de Abogacía de París. Libertad, igualdad, fraternidad. Miremos esto, 1789, ¿sí? Nace en esa época el concepto, la primera palabra fue libertad. En 1800 fue el siglo de la libertad. Hubo la libertad de los países americanos, que se emanciparon, hubo la libertad, muchos países tuvieron guerras y se emanciparon, o sea, la palabra que identificó fue la libertad. A fines del 1800 comienza la revolución industrial y esta libertad, ¿sí?, se transforma en el liberalismo, se transforma en capitalismo, ¿sí? Y el capital era importante para tener esta libertad, porque antes el capital lo tenía solamente la monarquía. Entonces el capital esto empezó a estar en manos del pueblo que podía trabajar. Ese capitalismo llegó a 1900, 1900 y hasta la Segunda Guerra Mundial después se transformó en libertad, liberalismo, capitalismo, capitalismo se transformó en consumismo. Y llegamos a fines del siglo XX con este modelo de consumo que está en crisis en el mundo, con gran cantidad de gente que se plantea para qué está este modelo de consumo. Pasemos unos años. La segunda palabra del friso es igualdad. Con la palabra igualdad llevó un tiempo más, cuando apareció el socialismo, fines de 1800, el iluminismo, la revolución, el concepto de universidad gratuita, universal y laica, educación para todos, Sarmiento en la Argentina y en otros lugares del mundo, la educación, la libertad nos hacía eh, tener el acceso, entonces la igualdad nos dio el acceso a la educación, acceso al trabajo, a la capacitación. A principios del siglo XX, 1900, viene la revolución bolchevique y en la igualdad, ese socialismo que llevaba 40, 50 años de gestión, se transforma en comunismo. Ese comunismo devino en totalitarismo. Fines del siglo XX cae el muro de Berlín y el totalitarismo está en totalmente crisis hoy en el mundo. El siglo XIX fue de la libertad, el siglo XX fue de la igualdad. Y falta la tercera palabra que es fraternidad. Si uno se pone a ver en los últimos 30, 40 años, hubo gran cantidad de desarrollo de ONG en el mundo, de libres pensadores. Nosotros no estamos preocupados por la empresa, yo estoy preocupado por la gente y me siento parte. O sea, siento que el otro es la fraternidad me hace compadecer, padecerme junto con el otro. Y por eso me preocupa la historia. Entonces, Una idea que renueva, por cierto, la este idea siglo va a ser el siglo de la didáctica. fraternidad si somos capaces de comprender que venimos de este proceso que lleva 200 años. Y es necesario mirar la historia y que necesitan generaciones para poder expresarse estos mensajes que fueron libertad, igualdad, fraternidad. Yo tengo una mirada extremadamente optimista sobre lo que esto nos ofrece. Nos ofrece la posibilidad de sensibilizarme con el otro, yendo de lo minúsculo a lo mayúsculo. Desde lo minúsculo es fijarme en mi edificio qué viejo hay, si necesita remedios, si necesita las compras. Ser responsable que puedo contagiar a otro, entonces tener los recaudos, usar mi barbijo, tener el mayor recaudo que puedo tener para con el sistema, es estar sano metabólicamente. Entonces, si me enfermo no voy a ser una carga para el sistema. Entonces, comienzo a tener una mirada de fraternidad, solidaridad, equidad, ¿m?, para con el otro, y entonces no es que me cuido egoístamente,
me cuido porque sé que es bueno que yo esté sano, porque entonces puedo seguir aportando con mi saber y mi hacer a la sociedad. Bueno, Claro. esto es el desafío que yo veo desde la política del siglo XXI, perdón. Este Mm. siglo, si desarrolla esto, tendremos longevidad, con salud, con realización. Ya crucé la barrera de los 60, como le digo a mis residentes jóvenes, yo ya crucé la mitad del río. Ahora estoy de salida, no sé a cuántas estaré de la otra costa, estoy de salida. Entonces, el cuento Veremos qué es, lejos. bueno, el cuento es, ¿qué hago con este camino que me queda? Lo pongo al servicio de los demás a través de mi pequeña no sabiduría, mi capacitación, mi experiencia. Logro darme cuenta que no soy el dueño de la verdad, sino soy un buscador de la verdad y que te necesito, porque si no, no estamos. Bueno, entonces esto es el mensaje que yo creo que en este momento uno debe tener como concepción de lo que está pasando históricamente. Mm. Y después hay otro segundo concepto que me parece más claro todavía, que es la relación geométrica de los vínculos entre personas. Nunca te pusiste a pensar, si uno mira los últimos 3000 años, nos hemos vinculado geométricamente. Primero había un individuo que se vinculaba con otro. Eso quiere decir una semirrecta. Después ese individuo era el jefe de la tribu, se vinculaba con un montón, generaba un plano hacia un lado, uno con un montón de gente. Después pasaron muchos siglos hasta que llegamos al medioevo, y en el medioevo hubo tres grandes poderes: el ejército, el rey y la iglesia, o el poder de la fuerza, el dinero y la fe. Y entonces ese plano comenzó a plegarse lentamente hasta que se transformaron en múltiples poderes, y esto era un poliedro. Hasta mediados del siglo pasado, ese poliedro fue cada vez tomando tanta forma que se transformó en una esfera, por eso hablamos de globalización, redondo. Entonces hemos evolucionado en los últimos 3500 años en forma geométrica, Mm. y hemos pasado de la semirrecta al plano, del plano al poliedro, el poliedro a la esfera. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, si la esfera es la figura geométrica insuperable por excelencia, ¿qué viene después de la esfera? Y en la Pero probablemente esfera, esta cosa de la conciencia, ¿no? Porque ahí este matemático, yo lo seguí bastante en los 80 y 90 primarios, Paul Erdős, ya murió por supuesto, que inventó esta cuestión de los 6 grados de separación. Ahora virtualmente estamos a 6 nodos humanos de distancia del Papa, de, de qué sé yo, un cualquiera, barrendero en Bali o lo que fuera, ¿no? Es decir, así que y a esta globalización, a esta perfecta fusión de los nodos humanos de la humanidad, bueno, lo que pienso es que ha nacido una suerte de cerebro, ¿no? Y la cuestión que lo que yo pienso, y esta es una pregunta que yo me he hecho mucho, la que tú te haces, de, ok, ¿cuál es la forma, cuál es la evolución de la esfera? ¿De aquí hacia dónde? Yo no pienso que haga falta una mejor forma geométrica, sino dotar a esa entidad que nació de propiedades nuevas, concretamente de la conciencia, ¿no? Por totalmente. ejemplo, si la evolución estuvo de los homínidos signada por un incremento, por una encefalización. Hablamos del cociente de encefalización, bueno, el cubicaje, la relación además entre el céfalo y el cuerpo, etc. Pero lo interesante es que pareciera haberse detenido la evolución humana, a menos que uno considere, en términos del cubicaje del cerebro. Yo no considero que vamos a ser más cabezones en el futuro, si bien esa fue la tendencia morfológica del encéfalo, sino que ahora a un cerebro suficientemente conectado, con la cantidad de neuronas y las conexiones, la parte blanca, la mielinización suficiente, ahora tienen que asistirle nuevas propiedades. Concretamente, tiene que emerger la conciencia en todos los nodos, porque si no va a ser insustentable esta vida, ¿no? Por eso Absolutamente. le tengo tanto pavor por esta idea que veo que tú llegaste por la geometría de las relaciones humanas por tu cuenta y yo por el lado de Erdős, por los 6 grados de separación y el número de Erdős. Yo creo que hemos llegado al mismo punto y por eso me da pavor, Lucio querido, que de pronto se ponga con una estampida basada en el terror, se pongan en suspenso los conocimientos más elementales de epidemiología, de clínica, de medicina automolecular. Por Dios, hace 60 años que está resuelto con dosis farmacológicas de ciertas moléculas, inhibir las virus, las bacterias, etc.
y de pronto entonces también peligrando en ese mismo saco las libertades individuales. O sea, un retorno a, tú describías, Medioevo. es bellísimo, claro, o sea, estamos volviendo a la etapa anterior a liberté, égalité, fraternité, con lo cual todas las luchas, todos los millones de muertos que nos costó llegar hasta acá, en términos de luchas por los derechos y todo esto se ven en peligro, ¿no? Así Bueno, que un momento te- interesante. los que son de mi generación se deben acordar de una película que se llamaba Rollerball, que era una película futurista que lo que habían hecho era, habían quitado de todas las bibliotecas 2 siglos de la historia, que eran los siglos en los cuales había pasado todo esto. O sea, esta construcción, cuando vos decís los 6 nodos, si yo me pongo a pensar, en una esfera yo tengo una arriba, uno abajo, uno a mi derecha, uno a mi izquierda, uno atrás, otro adelante. Claro, claro. Estás Eh, sumergido entre tus relaciones. Totalmente. Muy bien, muy Entonces, bien. siempre sigo teniendo vínculo. Entonces, yo creo que la mirada positiva que hay que tener sobre esta pandemia es, estamos en un momento único para reconquistar todos estos derechos, pero con una mirada no individual, sino una mirada colectiva. Claro, ¿Qué puedo hacer yo para que vos seas mejor? claro. Sí, sí, No qué puedo fraternal, hacer no yo individual. para yo ser mejor. ¿Qué puedo hacer yo para que vos no te enfermes? ¿Qué puedo hacer yo para que vos tengas una mirada más benévola de tu realidad? Sí, ¿Qué puedo hacer yo para que tengas más paz interior? ¿Qué puedo hacer yo para que tengas una salud con menor costo económico y social? Porque vos pensás que la persona que necesita asistencia 100% tiene un costo social, claro, ¿sí? ni hablar. Su Sí, sí, familia está limitada exclusivamente a atenderlo. Si yo sí, soy sí, diabético, no me cuidé, me cortaron una pata. claro, claro, claro. Necesita Algo alguien que empuje la silla constante de y rueda. productivo, claro. Entonces, Es interesante este entonces concepto de la me responsabilidad. cuido. Mi salud, ¿para qué? Para bien de, no mío, sino el bien de mi entorno. Entonces, empiezo a tener conciencia. Vos hablabas recién de mucho de la palabra conciencia. Yo creo que este es un momento para tener conciencia de dónde estoy y dónde estamos. Claro, Entonces, ¿qué es lo que necesitamos juntos? Y probablemente necesitamos más cuota de conciencia, más cuota de conciencia. Cada día reflexiono sobre qué me quiere enseñar esta pandemia. Yo no sé qué me quiere enseñar, sé que me quiere enseñar algo. Trato de cada día buscarlo porque no tengo dudas algo me tiene que enseñar. claro. Y, Maestra vida. y no depende de mí, sino depende un poco de mí y un poco de escuchar a todos aquellos, aún en los que no estoy de acuerdo. Claro, claro. Este es bravo, ¿eh? Este es bravo porque ahí tienes, bueno, con el ego de guardia no podemos hacer esto. Y bueno, pero una cabeza no contiene toda la sabiduría. Claro, claro, claro. Y Estoy acá no se resuelve con conocimiento. Nosotros, todos los libros que están detrás tuyos es información. Cuando uno los lee, los transforma en conocimiento. El paso siguiente es la sabiduría. ¿Qué hacemos vos y yo juntos con toda esa información y conocimiento juntos para ser mejores? genial. No para ser yo más que vos o vos más que yo, para ser Claro. mejores los dos. Para lo cual es un desafío interno mucho más importante que una decisión política. Claro. Bueno, tenemos que construir eso entonces. Nos queda por Bueno, construir lo que tú definiste como la era de la fraternidad, ¿no? Nos queda el por... siglo XXI tiene este desafío. Este es el desafío del siglo XXI. Y no echarlo a perder como los otros dos, porque yo creo que hay que volver a la libertad, hay que volver a la igualdad. Yo creo que el totalitarismo y el consumismo fueron la degradación de esas dos palabras por no haberse escuchado mutuamente. Claro. Son un diálogo de sordos. Acabo de escribir un editorial sobre Lo la leí, pandemia, un concurso de ciegos, sordos y mudos. lo leí, lo leí. Justamente, Después pongo porque el link esto, abajo, ¿eh? Lo pongo el link. ¿Dónde lo publicaste? Yo lo vi en el no, chat. lo puse en Facebook y varias sociedades científicas lo han tomado, Ok, ok. pero, Entonces, sí, pero el tema es este. Necesitamos de la mirada social, necesitamos de la mirada de la libertad y necesitamos de la mirada de la fraternidad. Si estas tres cosas no son capaces de construir una simbiosis respetuosa, no fagocitarse el uno al otro, estamos en problemas. está perfecto. Bueno, simbiosis es el mejor cierre que podríamos haber dado a nuestra conversación. Vivimos porque nos hacemos vivir mutuamente.
El coronavirus va a seguir existiendo. El cuento es cómo convivo con él. Claramente. Esto no es erradicar el virus, esto es aprender a convivir. ¿Cómo convivo con él? Estando metabólica e inmunológica, volviendo al principio de la charla, en condiciones. Y procurando no dañar a nadie. Está muy bien. Bueno, óyeme, un encanto escucharte siempre, la verdad que es un placer. La única razón por la que extraño los congresos es por estas conversaciones con amigos. Estos cafés o cerveza larga de sobremesa. Está muy bien. Bueno, pero tendremos que construirlos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. En este espacio o en el espacio físico, pero a construirlo nomás. Lucio, muchísimas gracias, querido. Como tú sabes, es para mí un placer compartirlo y saber que no estamos solos es muy importante. Muy bien, muy bien. Okay. Seremos unos 5 locos, pero estamos. Gracias. Un abrazo, querido. Saludos a otro señor. A la doctora. Igualmente, igualmente, igualmente. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.